¿Cómo es que un grupo de nómadas rechazados, sin linaje y sin hogar, terminó construyendo el imperio más temido de Mesoamérica sobre un lago donde nadie quería vivir? Hoy vamos a caminar por el Templo Mayor para entender cómo el resentimiento y la fe cambiaron la historia de México para siempre. Este video está hecho en dos partes. La primera habla acerca del Templo Mayor y lo que pudo haber sido la vida cotidiana alrededor del templo. Y la segunda parte no te la puedes perder porque vas a encontrar datos súper interesantes acerca de la caída de la Gran Tenochtitlan. ¿Tú sabías que Cortés invadió la Gran Tenochtitlan también en barco? Antes de convertirse en el gran imperio mexica, eran simplemente un grupo que iba de un lugar a otro, sin un sitio propio. Venían del norte, de un lugar que conocemos como Aztlán, y durante años intentaron establecerse en distintos puntos del Valle de México. Pasaron por lugares como Tula, Culhuacán o Chapultepec, pero en todos ocurría algo parecido. No terminaban de encajar. Con el tiempo, esa situación los fue empujando cada vez más hacia los márgenes, hasta que, según relatos como los del Códice Boturini, terminan llegando al Valle de México y les asignan un pequeño espacio en medio del lago de Texcoco, una isla reducida, poco atractiva, casi un lugar donde podían quedarse sin molestar demasiado. Y es ahí donde empieza a cambiar la historia. En el códice aparecen escenas que muchos interpretan como los primeros sacrificios de este grupo. Figuras sobre biznagas, personajes realizando rituales, imágenes que sugieren que este tipo de prácticas ya formaban parte de su forma de entender el mundo. Más allá de si fue literalmente el primero o no, lo importante es lo que empieza a construirse a partir de ese momento. La relación con Huitzilopochtli se vuelve cada vez más central, y esos rituales dejan de ser solo prácticas religiosas para convertirse en una forma de identidad. Es en ese proceso donde ocurre algo clave. Ese grupo deja de asumirse como uno más entre los pueblos del norte y comienza a verse a sí mismo de otra manera. Empiezan a llamarse mexicas. En esa pequeña isla, donde en un principio apenas podían asentarse, comienzan a construir algo que nadie habría esperado. Lo que parecía un lugar sin importancia termina convirtiéndose en Tenochtitlan, y con el tiempo, ese mismo grupo que había sido rechazado una y otra vez, empieza a ganar poder, primero a través de alianzas, después consolidando su fuerza militar y finalmente estableciendo un sistema de tributos sobre los otros pueblos. Así, ese grupo que durante años vivió desplazado termina convirtiéndose en el poder que dominaría gran parte de Mesoamérica. Tenochtitlan debió haber sido una ciudad impresionante, y estar aquí cambia completamente la idea que uno tiene. Llegar al Templo Mayor por primera vez, después de haber vivido toda la vida en la Ciudad de México, fue algo que no me esperaba. No es solo lo que ves, es lo que te hace sentir. Porque cuando empiezas a caminar entre estas estructuras, te das cuenta de la escala de lo que fue este lugar. Aquí se organizaba la vida religiosa, el poder y las decisiones importantes. Era una construcción que fue creciendo con el tiempo. De hecho, llegó a tener 7 etapas distintas. Cada una se construía sobre la anterior, y todo indicaba que estaba ligada al momento en que un nuevo Tlatoani llegaba al poder. Una de las cosas más impresionantes en el templo es la cantidad de ampliaciones que se realizaron al Templo Mayor. Cada uno de los tlatoanis tenía como una de sus principales tareas era ampliar el Templo Mayor para sus deidades, para cubrirse de las inundaciones y para obviamente la grandeza de la ciudad. Entonces fueron 7 las ampliaciones que se realizaron por cada uno de los tlatoanis que estuvieron en este lugar, y aquí pues claramente pueden verse capas y capas y capas de ampliaciones al Templo Mayor. Y imagínate que de repente llegue tu tlatoani y te diga, pues bueno, vamos a ponerle otra capa al Templo Mayor porque eso nos va a caer muy bien a todos. Le hace falta pinturita. En el camino encontramos unas figuras recostadas sobre la escalinata que fueron colocadas como ofrenda cuando inició la construcción de la etapa 4 hacia el siglo 1454. Son un tipo de portaestandarte porque sus manos están en posición de sostener un asta, y además tienen una cavidad en el pecho, donde probablemente se colocaba una piedra verde como corazón. Es posible que estas figuras estuvieran custodiando los templos que coronaban el edificio. Arriba estaban los 2 templos principales,
el primero dedicado a Huitzilopochtli, dios del sol y la guerra, y el otro a Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad. Dos ideas que para ellos iban de la mano, porque de eso dependía el equilibrio de su mundo. Y todo este espacio estaba ligado a sus rituales. Los sacrificios formaban parte de esa lógica, no como algo aislado, sino como parte de la relación con sus dioses y de la forma en la que sostenían ese orden que habían construido. De hecho, muchas de las piezas que se han encontrado aquí apuntan justo a eso. Por ejemplo, se han encontrado restos humanos, ofrendas, vértebras, elementos que formaban parte de estos rituales, y junto con eso, símbolos que se repiten constantemente: serpientes, ranas, elementos asociados al agua y a la tierra, todo integrado dentro de un mismo espacio. La Coyolxauhqui es una piedra circular donde se representa a esta diosa completamente desmembrada, y su historia está directamente ligada a Huitzilopochtli. Según el mito, Coyolxauhqui era su hermana, y todo empieza cuando su madre queda embarazada, de una forma que los demás consideran inexplicable. Eso provoca que Coyolxauhqui, junto con otros dioses, decida atacar a su propia madre. En ese momento Huitzilopochtli nace, ya como un guerrero. La enfrenta, la derrota y la despedaza, y su cuerpo termina cayendo desde lo alto. Y por eso la piedra original estaba colocada justo al pie del templo, en la parte donde terminaba la escalinata. Entonces, lo que ocurre en el mito se replica aquí. Muchos de los cuerpos sacrificados arriba eran arrojados hacia este punto, recreando esa misma escena. Es decir, no era solo un ritual, era una forma de representar una y otra vez la historia en la que creían. La pieza original hoy se encuentra dentro del museo, pero verla en este contexto cambia completamente la forma en la que se entiende. Justo al lado del Templo Mayor hay otro espacio, la Casa de las Águilas. Se cree que este lugar estaba relacionado con la élite mexica, particularmente con los guerreros. De hecho, muchas de las piezas encontradas aquí tienen que ver con eso. Hay representaciones de guerreros águila, figuras asociadas directamente con la guerra y con la expansión del poder mexica. Incluso algunos de estos guerreros águila estaban colocados en la entrada principal del edificio. Y es que tanto los guerreros águila como los guerreros jaguar funcionaban como dos grandes órdenes dentro del ejército. Los primeros se relacionaban con el sol y los segundos con la noche. En los pisos, en las banquetas y en los muros se han encontrado rastros, sangre, pulque, residuos animales y vegetales, elementos utilizados en rituales, incluso objetos relacionados con el autosacrificio. También aparecen figuras relacionadas con la muerte, como representaciones de Mictlantecutli, el dios del inframundo. Según la creencia mexica, al Mictlán llegaban las almas de quienes morían por causas naturales o por vejez, y la forma en que lo representaban era con un cuerpo descarnado, con garras en posición de ataque, el cabello encrespado que probablemente se colocaba como una especie de peluca usando los orificios que tiene en la cabeza. Y hay un detalle muy particular: debajo de la caja torácica aparece el hígado, que para ellos estaba directamente relacionado con el Mictlán, el lugar donde residía esta deidad. Y también aparece otra figura, una escultura de un cuerpo en proceso de descomposición asociada al inframundo. Pero lo interesante es lo que representa. Para los mexicas, el cuerpo era algo frágil, como una flor. Se marchita, muere y vuelve a florecer. Y es que esa idea de la muerte como parte de un ciclo es lo que está presente aquí. Y aquí es donde empieza una de las partes más fuertes de todo esto. Mucho se dice que los mexicas hacían sacrificios todo el tiempo, que eran extremadamente violentos, incluso que eran caníbales. Y sí, los sacrificios existieron, esto no está en duda. Te das cuenta de que no era algo improvisado ni aislado, formaban parte de todo un sistema. Su calendario tenía 18 festividades al año y en muchas de ellas había rituales de sangre. Era la manera de mantener el equilibrio del mundo, de darle a los dioses lo que necesitaban para que todo siguiera funcionando. Por eso también existían las llamadas guerras floridas. No eran guerras para conquistar territorio, eran guerras para capturar prisioneros. Y esos prisioneros terminaban aquí, en estructuras como el Zompantli, donde se colocaban los cráneos como parte de las ofrendas. Pero además, había distintos tipos de sacrificio. Uno de los más conocidos era el sacrificio gladiatorio. Se hacía sobre una piedra circular donde se colocaba al prisionero atado por un pie y le daban una espada corta. Y ahí mismo lo hacían pelear contra un guerrero mexica, mucho mejor equipado y con toda la ventaja. Si perdía, terminaba en el altar de sacrificios donde le abrían el pecho y le sacaban el corazón. Pero si lograba ganarle a ese soldado y a otros 6,
podía ganar la vida, la libertad y recuperar lo que había perdido. Así que incluso dentro de estos rituales había reglas, jerarquías y una lógica muy clara. Hay máscaras hechas con cráneos humanos, con incrustaciones en los ojos y hasta cuchillos de piedra colocados en la nariz o en la boca. También hay urnas con restos óseos y ofrendas completas con huesos humanos, animales, cuchillos de obsidiana, caracoles, todo formando parte del mismo ritual. Incluso figuras como el chacmol, que funcionaban como recipiente para colocar ofrendas como la sangre o los corazones. Y cuando ves todo junto, te das cuenta que era su forma de entender la vida y la muerte. Pero hay algo muy importante. Para los mexicas, esto tenía un sentido religioso. Para los pueblos que vivían alrededor, no. Para ellos, esto era una amenaza constante, porque estas guerras no eran opcionales. Y con el tiempo, eso fue generando algo igual de importante que el poder mexica: resentimiento. Pero Tenochtitlán también era una ciudad completamente viva. En lugar de calles había canales y por ello se movían constantemente canoas cargadas de personas, de mercancías y de vida. Y de ahí venía gran parte de lo que consumían. Y luego están las chinampas, estos sistemas de cultivo que parecían flotar sobre el agua y que les permitían producir alimentos en medio del lago. Y es justo en ese mundo donde aparecen espacios como este. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo era un mercado mexica. Y entonces en ellos podemos encontrar, aquí hay frijoles, mamey, aquellos son como pimientos, chiles obviamente, nopales, aquellas se ven como plumas de quetzal, hay algún tipo de fruta, que era básicamente todo lo que utilizaban en el día a día, las hojas para los tamales, tunas, estas eran las jícaras para poder agua, más tunas, aguacate. Y de este lado, esto debe ser también frijol. Eso de allá parece también como frijol un poquito más claro. Y debe haber cacao en algún punto de esta parte. Pero aquí está el chile y todo esto como para preparar la salsita en los metates. Pero básicamente este es todo lo que era el mercado mexica. Y la vida aquí empezaba desde muy jóvenes. Existían escuelas aquí como el Tepochcali, donde los jóvenes eran formados para la guerra, sí, pero también en disciplina, en valores, en su papel dentro de la sociedad. Aprendían a usar armas, a cazar, a resistir. Desde niños su destino estaba marcado. Había incluso rituales desde el nacimiento. Si nacía un niño, se enterraba el cordón umbilical en el campo de batalla como una forma de consagrarlo desde el inicio para la guerra. La música, por ejemplo, también formaba parte de este mundo. Instrumentos como el teponaztli o el huehuetl marcaban el ritmo de ceremonias, fiestas, pero también de momentos clave como la guerra o los sacrificios. Caracoles marinos se transformaban en trompetas que anunciaban lo que estaba por venir. Y dentro de todo esto, también había una estructura muy clara de cómo estaba organizada la sociedad. No todos eran iguales. Existían distintos niveles, desde los gobernantes y sacerdotes hasta los guerreros, los comerciantes y la gente común que sostenía la ciudad día a día. Cada quien tenía su lugar, una función y pocas veces se salía de ahí. Era un sistema que daba orden, pero también marcaba límites muy claros. Y cuando lo ves así, te das cuenta de que muchas de esas estructuras, de alguna forma, siguen resonando hasta hoy. Y es justo cuando entiendes todo lo que era Tenochtitlan, su tamaño, su organización, su complejidad, que la historia da un giro completamente inesperado. En 1519 llega Hernán Cortés con apenas unos 600 hombres, algunos caballos y muy pocas armas. En papel no había forma de que un grupo así pudiera enfrentarse a un imperio como el mexica, pero la historia nos explica solo por la fuerza. Cortés entendió algo muy rápido. El imperio mexica no era un bloque completamente unido, era un sistema sostenido por tributos, por alianzas y también por sometimiento. Muchos de los pueblos que vivían alrededor no estaban ahí por decisión propia. Pagaban con productos como maíz, oro, plumas y en muchos casos con personas que terminaban formando parte de los sacrificios a su dios Huitzilopochtli. Y eso con el tiempo fue generando mucho resentimiento. Cortés no llega a conquistar un imperio en paz.
llega a un territorio lleno de tensiones, de conflictos acumulados durante años, y en lugar de enfrentarlo directamente, hace algo mucho más inteligente. Empieza a aliarse con esos pueblos. Primero con los totonacas, que ven en los españoles una oportunidad para liberarse, y después con Tlaxcala, un señorío que llevaba décadas resistiendo a los mexicas y que después de enfrentarse a los españoles en batalla, toma una decisión que lo cambia todo: unirse a ellos. A partir de ese momento, la historia deja de ser un enfrentamiento entre españoles e indígenas. Se convierte en algo mucho más complejo. Un conflicto interno, una guerra entre pueblos mesoamericanos en la que los españoles terminan siendo solo una pieza más. Y con ese nuevo escenario, con miles de aliados que conocen perfectamente el territorio y la forma de pelear, Cortés avanza hacia Tenochtitlan. El encuentro con Moctezuma ocurre en noviembre de 1519. Decide recibirlos, y no solo eso, los aloja en el palacio de su padre en pleno corazón de Tenochtitlan. Y lo que sigue no es tan simple como muchas veces se cuenta, porque durante ese tiempo no hay una guerra inmediata, hay convivencia, conversaciones e intercambios. Las crónicas hablan de un Moctezuma atento, generoso, incluso cercano en el trato, y eso cambia mucho la imagen que normalmente tenemos de este momento, porque más que un enfrentamiento directo, parece un intento por entender al otro, por medirlo, por ver hasta dónde podía llegar esa relación. Y eso lo vuelve todavía más interesante, porque si hubo un momento en el que todo pudo tomar otro rumbo, probablemente fue este. La paz se rompió en la primavera de 1520. Cortés tuvo que salir de Tenochtitlan para enfrentarse a Pánfilo de Narváez, un rival español enviado para arrestarlo, y dejó la ciudad a cargo de Pedro de Alvarado, su capitán más leal, pero también uno de los más impulsivos. En mayo, durante la fiesta del Toxcatl, la nobleza mexica se reúne para celebrar a sus dioses. Según algunas crónicas, pidieron permiso a los españoles para realizar la ceremonia, y Alvarado aceptó, así que cientos de nobles y guerreros se encontraban reunidos, desarmados, dentro del recinto. Pero no hay una sola versión clara de lo que ocurrió después. Algunos relatos hablan de que los españoles temían una rebelión, otros mencionan el miedo, la desconfianza, la paranoia, incluso la posibilidad de que la situación ya estuviera al límite. Y también hay otra forma de entender ese momento, porque si algo ya vimos a lo largo de todo este recorrido es que los rituales mexicas podían ser muy intensos, violentos, difíciles de procesar desde otra lógica. Entonces no es difícil imaginar lo que pudo haber significado para los españoles y sus aliados estar ahí dentro, presenciando una ceremonia que no entendían del todo, rodeado de símbolos, de movimientos, quizá de sacrificios, y de una dinámica que para ellos debía ser completamente ajena. Ese choque, más allá de lo que realmente estaba ocurriendo en ese instante, pudo haber sido suficiente para detonar el miedo, porque en ese contexto cualquier señal podía interpretarse como amenaza. Y también hay que considerar lo que pasaba dentro de la propia ciudad. No todos estaban de acuerdo con la forma en la que Moctezuma estaba manejando la llegada de los españoles. Figuras como Cuitláhuac, que después tomaría el poder, representaban una postura mucho más directa, más confrontativa. Había grupos que veían esto como una amenaza y que probablemente estaban esperando el momento para actuar. Es decir, no era una ciudad completamente unida frente a lo que estaba ocurriendo. Había tensión por dentro y por fuera. Y en medio de ese ambiente es cuando Alvarado toma la decisión, ordena cerrar las salidas y comienza la matanza. A partir de ese momento ya no había forma de volver atrás. La matanza del Templo Mayor fue el punto de no retorno. A partir de ahí todo se rompe. La ciudad entera se levanta y los españoles quedan sitiados dentro de Tenochtitlan. Cuando Cortés regresó, ya no encontró la situación que dejó. En un intento desesperado por calmar las cosas, Moctezuma sale a hablar con su gente, pero para ese momento la relación ya estaba completamente fracturada. La gente deja de verlo como su líder y comienza a atacarlo. Le llovieron piedras y flechas. Muere pocos días después y hasta hoy no se sabe con certeza si fue por las heridas o si los propios españoles terminaron con su vida. Con Moctezuma fuera, la situación se vuelve insostenible y entonces Cortés toma una decisión: huir. La noche del 30 de junio de 1520 pasaría a la historia como la Noche Triste. Bajo una tormenta intentaron escapar por una de las calzadas, pero iban lentos, cargados con el tesoro de Moctezuma. Pero los mexicas los detectan y miles de guerreros los atacan desde las canoas. La huida se convirtió en una masacre. Muchos mueren en el intento, otros se hunden en el lago arrastrados por el peso del oro. Cortés perdió a más de la mitad de sus hombres y a miles de sus aliados tlaxcaltecas.
Se dice que al llegar a tierra firme se derrumbó bajo un árbol y lloró su derrota. Parecía el fin, pero en ese momento la alianza con Tlaxcala demostró su verdadero valor. En lugar de abandonarlos, los tlaxcaltecas les dieron refugio. Vieron la oportunidad de terminar lo que habían empezado. Para ellos, la noche triste no fue una derrota, solo un tropiezo. En los meses siguientes ayudaron a Cortés a reagruparse, a construir barcos y a planear el golpe final. Y hay un detalle que hace que todo esto sea todavía más complejo, porque después de la caída de Tenochtitlan, parte de la familia de Moctezuma termina en España. Algunos incluso reciben reconocimiento y se integran dentro del nuevo sistema. Y eso abre una pregunta interesante, porque si todo hubiera sido únicamente odio, ruptura total, esto difícilmente habría ocurrido. Entonces, ¿qué tipo de relación hubo realmente entre Cortés y Moctezuma? ¿Fue solo un conflicto o hubo algo más cercano de lo que imaginamos? Derrotado pero no vencido, Cortés pasó los siguientes meses preparándose para volver. Entendió que para tomar una ciudad-isla como Tenochtitlan necesitaba controlar el lago. Así que ideó un plan que para la época debió haber parecido una locura. Mandó construir 13 barcos de guerra o bergatines, desmontarlos pieza por pieza, cruzarlos por tierra a través de las montañas y volverlos a armar en el lago de Texcoco, una hazaña solo posible gracias al trabajo de miles de sus aliados indígenas. Mientras tanto, dentro de la ciudad, la viruela había llegado, una enfermedad completamente desconocida para la población, que se extendió sin control y empezó a matar a miles de personas. Una de sus víctimas fue Cuitláhuac, el héroe de la Noche Triste, y en su lugar queda Cuauhtémoc, un joven líder de 24 años que toma el mando en uno de los momentos más difíciles. En mayo de 1521 comenzó el asedio. Durante 75 días, la ciudad queda completamente rodeada. La estrategia de Cortés fue metódica y cruel. Sus bergatines tomaron el control del lago, destruyeron la flota de canoas mexicas y bloquearon las calzadas. Tenochtitlan quedó aislada, sin comida ni agua potable. El hambre y la sed se sumaron a la viruela. A pesar de todo, la resistencia fue heroica. Liderados por Cuauhtémoc, los mexicas lucharon calle por calle, casa por casa, pero el avance de los españoles y sus cientos de miles de aliados, que venían con una historia de conflicto detrás, era imparable. Poco a poco la ciudad empieza a caer. Ganaban terreno, demoliendo cada edificio a su paso, y lo que había sido una de las ciudades más impresionantes del mundo empieza a desaparecer. La batalla final se libró en Tlatelolco, el 13 de agosto de 1521. Todo terminó. Cuauhtémoc intenta escapar en una canoa para seguir la lucha, pero es capturado. Lo llevaron ante Cortés. Según las crónicas, el último emperador, con una dignidad increíble, señaló el puñal de Cortés y le dijo: «Señor Malinche, ya he hecho lo que estaba en mis manos para defender mi ciudad, ahora haz tú lo que te corresponde». Cortés se negó. Con la captura de su líder, el imperio más poderoso de Mesoamérica había llegado a su fin. Los pueblos que se aliaron a Cortés no se veían a sí mismos como traidores, se veían como sobrevivientes. Y eso cambia completamente la forma en la que hemos aprendido la historia, porque al final casi nunca es de buenos y malos, es mucho más incómoda que eso. Y entonces queda la pregunta: ¿esto fue una conquista o el resultado de un sistema que ya estaba fracturado desde dentro?